Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Ionic 4, en donde vamos a utilizar los componentes de Ionic con JavaScript puro. Es decir, no vamos a utilizar ningún framework, tan solo vamos a utilizar JavaScript. El objetivo de este video es que puedan entender cómo utilizar los componentes y entender de manera práctica cómo construir nuestra interfaz a partir de elementos o componentes básicos. Y eso es lo que vamos a crear el día de hoy, una aplicación que me permite agregar productos y va a ir sumando las cantidades o precios de cada uno de esos productos. Por ejemplo, aquí ya tengo un producto llamado laptop con un valor de $300, voy a agregar otro, por ejemplo mouse con un valor de $100, le doy guardar. Y esto se agrega a la lista y también se suma al total anterior. De nuevo voy a agregar otro, por ejemplo keyboard de precio, por ejemplo 49.99, vamos a darle guardar y también se agrega el monto anterior. Y adicionalmente, como Ionic no tan solo nos permite crear aplicaciones móviles sino también aplicaciones web, pues también vamos a estilizar nuestra aplicación para que luzca como una aplicación web típica. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy, una aplicación bastante sencilla que nos permite poner en práctica cómo funciona Ionic 4. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta aquí en mi escritorio que va a servir para contener todo el proyecto. Esta carpeta lo voy a llamar Ionic-JavaScript. Vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor de código. En este caso voy a utilizar Visual Studio Code. Y a partir de aquí voy a crear un archivo de HTML y un archivo de JavaScript. El archivo HTML lo voy a llamar index.html y el archivo de JavaScript lo voy a llamar app.js. En el archivo HTML vamos a escribir la estructura de una aplicación web. Pero para hacerlo vamos a utilizar componentes de Ionic. Entonces lo primero que voy a hacer es crear aquí una estructura básica de HTML5. Y en el título voy a colocar Ionic App. Ahora probablemente te debes estar preguntando por qué vamos a crear una estructura de HTML si lo que queremos es crear una aplicación móvil. Bueno, la razón es que Ionic en su versión 4 ya no es tan solo para aplicaciones móviles o no es tan solo su único enfoque, sino que ahora trata de, a partir de una sola base de código, crear aplicaciones web y aplicaciones móviles. Es decir, puedes desarrollar una aplicación web con los componentes de Ionic y también transformar esa aplicación web en una aplicación móvil. Para eso tiene herramientas, pero en este video tan solo voy a darles las bases. Así que lo primero que voy a hacer es añadir en esta página web, entre comillas, Ionic. Para hacerlo vamos a ir en su documentación, vamos a buscarlo simplemente como Ionic CDN, vamos a buscarlo. Una CDN no es más que unos cuantos enlaces de internet que vamos a poder copiar y pegar nuestro código y desde allí poder traer nuestros estilos o el código base de Ionic. Vamos a ir aquí en este enlace donde dice Ionic Packages y si bajamos vamos a ver un recuadro en donde me está dando un script, o bueno, dos scripts y un enlace. Estos dos scripts son el código base de Ionic, la lógica, y en este CSS están los estilos de los componentes. Entonces vamos a copiarlos todos. Vamos a copiarlos y vamos a ir a nuestro código y vamos a pegarlos. Y así de sencillo, ahora ya estoy utilizando Ionic. Pero algo para mejorar un poco este archivo, voy a ir aquí donde dice View y voy a ir aquí donde dice Toggle Word Wrap. Esto lo que hará es que va a mostrarme todo el código sin la barra espaciadora. Ok, voy a formatear también el código un poco para hacerlo. Podemos presionar F1 y podemos escribir Format Document. Aquí vemos esta opción, Format Document. Damos un clic y eso formatea nuestro archivo. Ok, lo que hemos agregado no es más que dos scripts. Por lo general los scripts van al final o antes de que termine el body. Vamos a cortarlos y vamos a pegarlos aquí. Ok, y los estilos sí podemos dejarlos en la cabecera. Muy bien, con esto ya tenemos nuestra estructura básica en donde podemos utilizar Ionic. Y ahora, para conocer los componentes de Ionic, obviamente es muy recomendado que visiten la documentación. Aquí en esta página tenemos una sección llamada Components. Si vamos allí, me lista todos los componentes de Ionic. ¿Qué son los componentes? Bueno, son partes de interfaces. Por ejemplo, cuando desarrollas una aplicación, ya sea móvil, web o de cualquier tipo, vas a estar utilizando botones, tarjetas o los recuadros en blanco, o grillas, o vas a estar utilizando listas o ventanas modales, etc. Entonces todos esos se llaman componentes cuando hablamos de una aplicación web. Y Ionic, como está basado en la misma idea, pues también los llama componentes. Hay otros frameworks o herramientas que le colocan distintos nombres, pero la idea es la misma, separar una interfaz en múltiples partes. Y por ejemplo, si nosotros queremos agregar una cabecera, pues hay un componente para una cabecera. Si queremos agregar un timer, hay un componente para un timer, etc. Entonces, en este caso, lo que quiero es crear una cabecera. Vamos a buscar entonces un componente llamado Ion Header. De hecho, todos los componentes de Ionic empiezan con la palabra Ion. Entonces vamos a buscar Ion Header. Y como pueden ver, no está ordenado alfabéticamente, sino lo que está ordenado es por categorías. Las categorías sí están ordenadas alfabéticamente, pero los ítems no. Entonces, si quiero encontrar el Ion Header, voy a tener que buscarlo. Y esto va a tomar tiempo. Entonces, algo que yo hago es presionar Control F
Y esto abre una ventana aquí dentro de nuestro navegador y me permite buscar el texto de esta ventana. Por ejemplo, yo puedo buscar Ion Header y él va buscando todo el texto que coincida. Entonces, esto es la manera en la que yo navego la documentación. Ok, vamos a ir aquí donde dice Ion Header. También hay un buscador, pero es mucho más rápido, sí, yo creo. Ok, y una vez entro en la documentación de Ion Header, aquí me muestra, por ejemplo, que hay distintos códigos. Hay una versión para Angular, otra para JavaScript, otra para React y otra para Vue. La razón es que Ionic soporta tanto JavaScript puro como frameworks. En este caso estoy utilizando JavaScript puro, así que lo que me interesa es la documentación de JavaScript. Y aquí me muestra que hay un pedazo de código que utiliza Ion Header. Adentro hay un componente llamado Ion Toolbar. Dentro de Ion Toolbar hay otros componentes llamados Ion Buttons. Y dentro de Ion Buttons hay otro componente llamado Ion Back Button. En realidad, como puedes ver, estos son como etiquetas HTML. Pero en realidad son componentes web. Entonces en este caso lo que quiero es tan solo una cabecera. Ahora, para tener la cabecera lo que necesito es colocar toda la aplicación en un componente llamado Ion App. De hecho por aquí lo vamos a encontrar. Vamos a buscarlo nuevamente. Ion App. Ok, este es un contenedor que básicamente, como su nombre indica, es un elemento para contener toda la aplicación entera de Ionic. Entonces es lo primero que vamos a crear, un Ion App. Dentro de Ion App voy a crear una cabecera, un Ion Header. Y dentro de Ion Header voy a crear tan solo un texto. Este texto lo voy a colocar de esta manera. Voy a colocar aquí, por ejemplo, el texto que diga Hello World. Vamos a guardar. Y con esto me bastaría para verlo por pantalla. De hecho, para abrir esto en pantalla vamos a minimizar aquí. Vamos a ir a nuestra carpeta. Y vamos a dar un doble clic en el archivo HTML que hemos creado. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestra navegación. Vamos a tratar de verlo como una aplicación móvil. Para hacerlo vamos a ir aquí en estos tres botones de Chrome o de tu navegador y buscar las herramientas llamadas herramientas para desarrolladores. Se va a abrir una consola y en la consola simplemente da un clic donde ves este icono de los dispositivos móviles o llamado Toggle Device Toolbar. Das un clic y con esto cambia tu pantalla a un tamaño de un dispositivo móvil. Aquí hay varios tamaños de pantalla, tanto para Pixel 2, para iPhone X, etc. Incluso puedes editar y agregar más. En mi caso voy a seleccionar el tamaño Pixel 2. Ok, y así se vería nuestro entorno de desarrollo de Ionic, entre comillas. Es decir, vamos a estar desarrollando una aplicación web, pero que lo use como una aplicación móvil. Pero también hay algunos trucos para hacer que se comporte también como una aplicación web. Eso también se los voy a mostrar el día de hoy. Entonces, como pueden ver, tenemos una navegación que vendría a ser algo como de una aplicación móvil. Pero el texto no coincide. La razón es que hemos escrito aquí una etiqueta P. Y Ionic también me da una manera de crear títulos. De hecho, existe un componente llamado Ion Title, que sirve para, como su nombre lo indica, crear un título. Entonces, en este caso voy a crear un título llamado Products App. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y con esto tengo una navegación, pero en este caso no luce bien. Principalmente no luce bien porque no le estoy colocando toda la cabecera en un toolbar. Un toolbar es una especie de contenedor para crear una especie de navegación. Entonces voy a cortar esto de aquí y voy a crear aquí un Ion Toolbar. Voy a quitar esto de aquí, vamos a guardar. Y ahora si voy a la aplicación y refresco, ahora sí luce como una aplicación móvil. Y esto vendría a ser nuestra navegación de nuestra aplicación móvil. Pero también quisiera tener botones, iconos y todo aquello. Bueno, si vamos aquí también vamos a ver, de hecho vamos a buscar la documentación de Ion Toolbar. Aquí está. En la documentación me dice que el tipo de propiedades que puedo tener y también me da unos cuantos ejemplos. De hecho, los ejemplos son los que más les va a servir. Por ejemplo, dentro de un Ion Toolbar podemos colocar un Ion Title, pero también podemos colocar un Ion Buttons. Y aquí al lado también te muestro esos ejemplos. Por ejemplo, en este caso yo quiero crear un Ion Buttons que va a contener adentro, como su nombre indica, botones. Entonces vamos a hacer esto. Antes de Ion Title, o antes de simplemente el título, voy a crear aquí un Ion Buttons. Y dentro de Ion Buttons voy a crear un Ion Button en singular. De esta manera. Y adentro simplemente voy a colocar un icono. Para colocar un icono quizás estés pensando agregar una etiqueta IMG. Pero Ionic también te da sus componentes. Entonces vamos a buscar Ion Icon. Ion-Icon. Y si doy un clic, esto va a abrir una ventana nueva en donde me va a mostrar una página donde yo voy a poder copiar los iconos. Por ejemplo, en este caso quiero un icono de Ionic. Entonces voy a escribir Ionic y me da el icono de Ionic. Doy un clic y aquí debajo me muestra el código del icono. De hecho, si lo cliqueo, lo que hace es copiarlo. Entonces ya simplemente voy a mi código y lo pego. Voy a pegarlo y aquí está el icono con el código y todo. Entonces si yo guardo y voy en mi aplicación y refresco, debería aparecer el icono. Pero en este caso no lo estamos viendo. Vamos a ver por qué. Vamos a ir aquí, Ion Icon. Aquí está. El nombre está correcto. La razón probablemente es que no está ubicado correctamente.
Es decir, no está al inicio. Bueno, aquí cargó. Pero como pueden ver, ha movido toda la navegación. No está al inicio, no está justamente al lado. La razón de esto es que hay una propiedad de los botones que hace que el icono se coloque al lado sin básicamente abarcar todo el ancho disponible. Esa propiedad se llama slot. Vamos a colocarlo aquí en el contenedor, slot, y vamos a colocarle en start. Vamos a guardar, vamos a refrescar, y como pueden ver se coloca justo al inicio y al lado continúa el siguiente elemento. De hecho, esto lo podemos copiar también. Vamos a copiar esto de aquí, Ion Buttons. Vamos a pegarlo después para colocar otro contenedor de botones. Y aquí, en lugar de colocar un Ion Icon con Ionic, voy a colocar un icono que sea, por ejemplo, para un carrito. Vamos a colocar el icono de un carrito. Vamos a buscar aquí cart. Aquí está. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo, por ejemplo, en lugar de aquí, en lugar de este Ion. Bueno, voy a ver si lo copié. Ahora sí. Vamos a pegarlo. Vamos a guardar. Vamos a ir en nuestro código. Vamos a refrescar. Y en este caso debería aparecer. De hecho, aquí está el icono. Pero no quisiera que esté al inicio, sino quisiera que esté al final. Bueno, voy a ir aquí en mi código y en buttons, en lugar de decirle start, voy a decirle end. Vamos a guardar, vamos a refrescar y aparece al final. De esta manera es como vamos a ir creando nuestra aplicación. Ahora, no tan solo quisiera que aparezca esto, también quisiera colocar un título. Bueno, o un texto. Bueno, también podríamos colocar las típicas etiquetas P. Por ejemplo, aquí dentro de Ion Buttons podría crear una etiqueta P que diga, por ejemplo, no lo sé, total. Ya que estamos creando una lista de productos, voy a colocar el total de la lista de productos. Por ejemplo, que diga $30, por ejemplo. Ok, vamos a guardar, vamos a refrescar y así se vería. Si luego quieres agregarle un margen hacia la derecha, también puedes utilizar los estilos de CSS. Por ejemplo, podrías crear aquí una propiedad de style y podrías decir margin right. Y puedes colocarle en píxeles o en em. Es decir, como esta es una aplicación web, puedes utilizar todos los conceptos de la web. Por ejemplo, voy a colocarle 2.5 em. Vamos a guardar, vamos a refrescar y así se vería. Es decir, puedes ir utilizando lo que ya conoces de la web más los componentes de Ionic. Ok, pero esta es la cabecera. ¿Qué hay del contenido? Bueno, para el contenido también existe otro componente llamado Ion Content. De hecho, esta es la cabecera, Ion Header. Bueno, voy a minimizarlo y debajo de Ion Header voy a crear otro componente llamado Ion Content. Dentro de Ion Content lo que voy a hacer es empezar a ordenar elementos. En Ion Content hace referencia a todo este body, a todo este recuadro blanco que tenemos debajo de la cabecera. Pero ¿cómo ordenamos los elementos? Bueno, en Ionic también nos da una especie de componente llamado Ion Grid. De hecho, si estás prestando atención, quizás vas a ver que Ionic hace mucho uso de los conceptos de Bootstrap. Es decir, en el pasado, si conoces las versiones anteriores de Ionic, sabes que Ionic utilizaba Bootstrap para poder diseñar la interfaz, etc. Bueno, hoy en día, como no depende netamente de Bootstrap, aún sigue utilizando los conceptos de Bootstrap. Me refiero a que, por ejemplo, tiene una columna de 12, puedes utilizar col MD y el número de columnas. O puedes utilizar button con el color primary, secondary, warning, danger, etc. Entonces todos esos estilos se van a aparecer. No son los mismos, pero se van a aparecer. Entonces en este caso puedes ver que Ion Grid vendría a ser las grillas de los frameworks de CSS. Y si no conoces nada de los frameworks de CSS, pues tan solo entiéndelo de esta manera. Tenemos una especie de recuadros en donde vamos a poder ubicar elementos. A eso se le conoce como grillas. De esa manera vamos a poder ordenar elementos en pantalla. Y esto es necesario para poder crear nuestro content o nuestro Ion Content. Entonces en Ion Content adentro voy a llamar un Ion Grid. Y dentro de Ion Grid yo puedo crear otras cosas. Por ejemplo, dentro de Ion Grid podría crear un Ion Row. Vamos a verlo, un Ion Row o un Ion Call. De hecho, esta es la documentación de React. Vamos a ir en JavaScript. Aquí está. Dentro de Ion Grid puedo crear un Ion Row que vendría a ser una fila. Es decir, un Ion Row vendría a ser esto, una línea horizontal. Y Ion Call vendría a ser la línea vertical. Entonces, jugando con esas líneas, yo puedo ordenar elementos. Vamos a hacer esto. Dentro de Ion Grid voy a crear un Ion Row para crear un contenedor horizontal. Y adentro voy a crear un Ion Call para crear un contenedor vertical o ordenar los elementos verticalmente. Entonces, lo primero que voy a hacer es que dentro de este Ion Call voy a empezar a crear el elemento principal o el elemento básico que va a ser una tarjeta. Entonces voy a crear aquí un Ion Card. Un Ion Card, vamos a ir a la documentación, vamos a buscarlo. Un Ion Card no es más que una tarjeta en blanco, una tarjeta con contenido, con un título, un título, un subtítulo, un párrafo, una imagen, etc. Todo esto lo podemos generar.
Ahora, para hacerlo, un Ion Card se divide en múltiples componentes. Por ejemplo, un Ion Card adentro tiene un Ion Card Header para la cabecera, un Ion Card Content para el contenido y así. Entonces, en este caso, dentro del Ion Card voy a llamar un Ion Card Header. Para la cabecera, en este caso la cabecera le voy a colocar un texto llamado New Product. Vamos a guardar y si vamos aquí en nuestra aplicación y refresco, vamos a ver una tarjeta. Ahora, esta tarjeta yo no quisiera que se vea así con este texto, con una etiqueta P. Entonces, también Ionic me da otro componente llamado, vamos a escribirlo, Ion Card Title. Y adentro vamos a escribir de nuevo New Product, ya que esa tarjeta va a servir para agregar un nuevo producto. Vamos a refrescar y así luciría el título un poco más marcado. Ok, luego de la cabecera también quisiera colocar el contenido. Entonces voy a colocar luego del Ion Card Header un Ion Card Content. Y dentro del Ion Card Content voy a colocar dos inputs. Ahora, para crear inputs existe un componente también de Ionic llamado Ion Item. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a escribirlo así, Ion-Item. De hecho aquí me da un ejemplo, pero quiero buscar la documentación de ese mismo ítem. Aquí está, Ion Item. Ok, en Ion Item lo que me va a permitir es agregar elementos dentro como si fueran cajas de texto, como pueden ver. Entonces esta caja de texto también le puedo añadir estilos y puedo hacer que tenga algunos efectos como si fueran de una aplicación móvil. Ya se los voy a mostrar. Aquí está la documentación. Vamos a ir aquí en JavaScript y aquí está Ion Item. Dentro de Ion Item puedo colocar un label llamado con un texto, un Ion Label con un texto dentro. Esto lo que hará es lo siguiente. De hecho prefiero mostrárselos. Vamos a ir aquí y voy a escribir un Ion Item. Dentro de Ion Item vamos a colocar un texto, por ejemplo, hello. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestra aplicación, vamos a refrescar y así le sería un input, como pueden ver. Pero no puedo tipear aquí. Lo que voy a hacer es agregar un Ion Label. El Ion Label me muestra en sí un texto, es decir, esto vendría a ser como el placeholder. Vamos a colocar aquí un product name, por ejemplo, este va a ser para el nombre del producto. Vamos a refrescar y si ahora doy un clic tampoco me permite. La razón es que el label es tan solo para colocar el texto. Para yo poder tipear aquí tengo que crear un input. Entonces, así como tenemos el Ion Label, también tenemos un no item, sino input. Ion Input. El Ion Input es en sí una caja de texto. De hecho aquí podrían también colocar el tipo de input. Por ejemplo, vamos a ir allí también en la documentación. Vamos a buscarlo. Ion Input. Aquí está. De hecho, vamos a buscarlo. Ion-Input. Aquí está. El Ion Input es en sí la caja de textos, pero existen de distintos tipos. Por ejemplo, number, text, etc. Por ejemplo, aquí te muestra. Puedes tener de tipo text, tipo password para ocultar el input cuando tipean. Email, number, search, tel, URL, etc. Entonces vamos a ir aquí y aquí te da los ejemplos de todos esos inputs. De hecho también tienes la propiedad placeholder. Pero en este caso nosotros estamos utilizando el Ion Label porque esto va a darle unos estilos, un make and feel bastante similar al de las aplicaciones móviles. Entonces aquí voy a colocarle que va a ser de tipo texto este input. Y con esto creo que va a bastar. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a refrescar. Y ahora luce exactamente igual, pero si damos un clic, ahora ha cambiado. Como pueden ver, justo al lado me permite tipear textos, ya que este vendría a ser el label, este vendría a ser el texto. Pero si quiero darle, digamos, un estilo parecido al de las aplicaciones, en donde yo doy un clic y esto se coloca hacia arriba, también existe una propiedad en el Ion Label llamado, en el Ion Label existe una propiedad llamada Position, la posición de dónde va a ir este label, y voy a colocarla aquí en Flooding. Y vamos a guardar, vamos a ir a nuestra aplicación, y ahora si doy un clic, esto se coloca como si fuera una aplicación móvil. De hecho, voy a copiar esto de aquí, todo este Ion Item. Todo este Ion Item lo voy a copiar. De hecho, antes de copiarlo, sí, lo voy a copiar simplemente. Vamos a pegarlo. Y aquí, en el segundo Ion Item, lo que voy a hacer es colocar también el texto que diga Product Price. Este va a servir para el precio. Aquí voy a colocarle en Flooding también. Y en cuanto al input, ya no va a ser de tipo text, le voy a colocar tipo number, para variar. Y aquí adentro, le podría colocar también un valor, pero con esto va a bastar. Vamos a guardar. Vamos a refrescar. Y ahora tengo un Product Name y un Product Price. De hecho también podría agregarle un margen hacia arriba. Para agregar un margen simplemente vamos a ir en el ítem que queremos agregarle, en este caso Ion Item, y vamos a añadir una clase. Esta clase también nos proporciona Ionic, se llama Ion-Margin-Vertical. Vamos a guardar y si vamos ahora en nuestra aplicación y refrescamos, vamos a ver que ahora tenemos un margen.
Ahora, estas clases los podemos encontrar también en la documentación de Ionic. Vamos a buscarlo simplemente como Ionic. Vamos a buscarlo como styles o CSS utilidades. Utilidades de CSS. Aquí está. CSS y utilities. Aquí lo vamos a encontrar básicamente toda la lista de clases que tenemos para poder añadir un texto hacia la izquierda o colocar un texto hacia la derecha o añadir paddings, márgenes, etc. Por ejemplo, vamos a buscar el margen, control F, y vamos a buscar margin-vertical. Y por ejemplo, aquí están los márgenes. Por ejemplo, puedes colocar hay un margin para colocar un margen por defecto a todos los lados, hay un margin top, hay un margin start para colocar el inicio, al final, abajo, hay un margin vertical en total para colocarle a elementos que en sí quieres colocarles a todos los lados, o hay un margin horizontal, o hay un no margin para quitar el margen por defecto. Entonces aquí puedes ver los listados, todos esos clases. También están, digamos, algunas clases relacionadas con Flexbox. Hay un Justify Content Start, Content End, etc. Estos son estilos que ya están relacionados con Flexbox, pero que al final son clases que ya te proporciona Ionic para que no lo tengas que reescribir desde cero. Aunque obviamente también podrías crear tus propias clases. Muy bien, entonces en este caso hemos creado nuestra propia, o hemos agregado la clase de Ionic a nuestro ítem. Ahora, en cuanto al Ion, por ejemplo, Ion Item, este último, luego que colocamos un botón, también quisiéramos tener un input, quisiéramos tener luego un botón para poder dar un tap, o bueno, un tap se le conoce digamos al clic que le damos en las aplicaciones móviles. Entonces en este caso, luego de un Ion Item, vamos a crear también un botón, que como ya debes haber adivinado se llama Ion Button. Dentro de Ion Button voy a colocarle un texto, así que en este caso voy a colocar simplemente el texto que diga guardar. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar en Ionic y con eso tengo un botón. De hecho voy a crear dos botones. Voy a crear también otro botón aquí debajo. Voy a copiar, voy a pegar. Y este segundo botón va a servir para limpiar el formulario. Vamos a llamarlo clear, o sí, simplemente vamos a llamarlo clear. Ahora, en cuanto a los botones, algo bastante típico es también cambiar los colores, los estilos, agregarle iconos. Entonces, en este caso, yo quisiera que este botón de aquí tuviera otro color. Por ejemplo, podría colocarle aquí en el Ion Button una propiedad llamada color. Esta propiedad color recibe como parámetro o como entrada un nombre de un tema. Por ejemplo, vamos a buscar en la documentación Ion-buttons. Deberíamos verlo por aquí. Bueno, estamos en las guías, vamos a entrar en componentes, Ion-button. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, distintos botones con distintos colores. Cada uno de estos colores, por ejemplo, tiene un nombre. Este sería primary, secondary, un color terciario, un warning, danger, un success o un color típico para colocarle en mensaje de éxito, etc. Entonces aquí puedes ver la lista de colores. De hecho, vamos a buscarlo por aquí. Vamos a bajar un poco. Deberíamos ver la lista de colores. O en todo caso, también podrías buscarlo con la propiedad color. De hecho, aquí puedes ver properties. Podemos colocar una propiedad. Aquí está la propiedad color. Y como valor de esa propiedad color podemos colocarle primary, secondary, tertiary, success, warning, danger, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a probar con... y ya por defecto está primary. Entonces vamos a colocarle aquí un secondary. Vamos a guardar. Vamos a ir a la aplicación. Y cambia el color. Ahora, este color por defecto está bien, pero quisiera agregarle un icono. Entonces voy a quitarle el color secondary, pero lo que quiero es que adentro, al lado del save, tenga un icono. Entonces voy a agregar un Ion Icon. Este Ion Icon, como nombre, tendrá el texto add circle, que básicamente es un icono de más. Pero como pueden ver, el icono no luce muy bien, está justo al lado del texto. Quisiera que tuviera un poco más de espacio. Entonces lo mismo, vamos a jugar con la propiedad de slot. Vamos a colocarle justo, bueno, no en el button, sino en el icon. Vamos a colocar una propiedad llamada slot. Y vamos a colocarle aquí la propiedad de start para que esté al inicio. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y como pueden ver, luce mejor. Ahora, adicionalmente a todo esto, también podríamos colocarle otros estilos. Vamos a intentarlo con el segundo botón. Por ejemplo, el segundo botón quisiera que tuviera un color danger. Vamos a guardar, vamos a refrescar y es un color rojo. Pero no tan solo quisiera que sea de color rojo, sino también que tuviera un icono. Entonces adentro voy a colocarle un Ion-icon. Este Ion Icon como nombre, vamos a colocarle aquí. Vamos a colocarle trash, que es el icono de la papelera. También vamos a colocarle el slot. Entonces voy a colocar el slot. Start, para que dentro del botón tenga un espaciado. Pero como quiero que este botón luzca distinto, por ejemplo, podría querer los colores invertidos, que el borde tan solo sea rojo y el contenido sea blanco, por ejemplo. Bueno, para hacer eso vamos a añadir al botón una propiedad
llamada field. Esta propiedad field se llama outline y va a servir para que el botón luzca con este estilo. Pero también quisiera que el botón, por ejemplo, tuviera alguna manera de que cada vez que yo clique o cada vez que yo presione, pues valide los inputs y todo aquello. Bueno, para hacer esto vamos a utilizar JavaScript. Pero con esto ya tenemos nuestro formulario terminado. Ahora, así como hemos colocado los colores a los botones, también podemos colocarle otros elementos, como la navegación, como la tarjeta, como el cabecera de la tarjeta o la tarjeta entera, etc. Entonces vamos a probar añadiendo esos colores a los elementos que ya hemos creado. Por ejemplo, el Ion Toolbar, que es la navegación. Voy a colocarle aquí un color primary. Vamos a guardar, vamos a refrescar y así luciría nuestra aplicación. O también vamos a bajar un poco y también podría colocarle al Ion Card Header, que también es otro elemento. Entonces vamos a ir aquí a Ion Card Header, color, y este le voy a colocar secondary. Vamos a guardar, vamos a refrescar. También podríamos agregarle también un color al Ion Card. Por ejemplo, el contenedor, todo este recuadro podría tener un color distinto. Por ejemplo, vamos a añadirle aquí una propiedad color llamada dark. Refrescamos y así luciría. No luce bien, pero es tan solo para que entiendan que también podemos cambiar el color. Ok, se lo he quitado. Entonces con esto ya tenemos nuestro formulario, pero ahora quiero hacer que funcione. Entonces para hacer que funcione, por lo general tenemos que utilizar lógica de JavaScript y tengo que reconocer estos elementos. Entonces a algunos elementos voy a colocarle los IDs para poder manipularlos con JavaScript. Por ejemplo, el primer elemento que quiero manipular es este Ion Input de aquí. Este Ion Input le voy a colocar un ID y se va a llamar en este caso Product Name para el nombre del producto. Este otro input vamos a colocarle aquí también un ID y vamos a llamarlo Product Price. Ok, vamos a seguir bajando. El botón también, los botones quisiera manejarlos también con JavaScript cada vez que doy un clic. Entonces el primer Ion button voy a colocarle un ID que diga, por ejemplo, no lo sé, button-save. El segundo voy a colocarle también un ID que diga, por ejemplo, button-clear o button-cancel, por ejemplo. Vamos a guardar y vamos a ir a nuestro archivo de JavaScript y vamos a tener que manejar todos estos IDs. Pero algo que falta es enlazar ese archivo de JavaScript con nuestro archivo HTML. Entonces justo al final voy a escribir aquí una etiqueta, una propiedad de CRC y voy a enlazarlo con el archivo app.js. Ok, entonces con esto ya he enlazado este archivo de HTML con nuestro JavaScript. Vamos a guardar. Vamos a ir en app.js y por ahora voy a mostrar un console log que diga works, por ejemplo. Vamos a guardar. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Y si vamos en la consola, deberíamos ver el texto works. Ok, entonces ya está enlazado el archivo de JavaScript. Pero lo que voy a hacer es empezar a reconocer con el document.query selector determinados elementos. Por ejemplo, el primer elemento que voy a reconocer o voy a tratar de encontrar es el product name. Entonces quiero reconocer el elemento con ID product name. Y esto de aquí le voy a guardar una constante llamada product name. Y a partir de aquí voy a copiar esto de aquí. Simplemente pego unas 4, creo que tengo 4 elementos. Entonces el segundo va a ser product price. El tercero era un botón llamado button-save. Y el cuarto era un button-cancel. Ok, cada uno de estos con su propio nombre. Product price. Este se llama button save. Y este es un button cancel. Ok, con esto ya tenemos los elementos. Ahora simplemente tenemos que capturar los eventos. Por ejemplo, cada vez que den un clic en el botón save o un clic en el botón cancel, nosotros queremos hacer algo. Entonces lo primero que voy a hacer es que en el botón save, cada vez que capture el evento click, voy a tratar de manipularlo y voy a tratar de hacer algo de lógica. Es decir, voy a tratar de, no lo sé, guardar o mostrar por pantalla los datos que he ingresado. En este caso, los datos que he ingresado en el input product name y product price. Por ahora tan solo quiero capturar el valor de esos inputs. Entonces voy a hacer lo siguiente. Desde product name tan solo quiero el valor. Y desde product price también tan solo quiero el valor. Ok, estos valores los voy a guardar cada uno en una constante. Por ejemplo, voy a capturar el nombre. Y aquí este valor voy a capturar en una constante llamada price. Ok, y voy a mostrarlos por consola cada vez que dé un clic. Entonces voy a decir name y price. Vamos a guardar. Y con esto ya debería mostrar por consola los valores que tipé. Por ejemplo, vamos a ir en Chromium o en tu navegador. Y por ejemplo, el primer producto que voy a guardar es un producto llamado laptop. Vamos a llamarlo laptop Razer. Un precio, por ejemplo, 5000. Vamos a darle en guardar. Y en este caso no funciona el button save. Vamos a ver qué ha pasado. De hecho, algo que faltó es simplemente refrescar la página. Ahora sí, por ejemplo, si tipeo laptop 5000.
Doy en guardar y aparecen los valores en la consola. Ok, pero no quiero mostrar los valores por consola, sino quiero mostrarlos en la interfaz. Entonces lo que voy a hacer es que en mi HTML, justo debajo de la fila en donde tenemos todo el formulario, voy a minimizar esto de aquí, este Ion Row, vamos a crear otro Ion Row. Vamos a crear otro simplemente para que se separe el contenido y sobre todo porque este Ion Row, el contenido que irá dentro, vamos a agregarlo con JavaScript, vamos a agregarlo dinámicamente. Entonces vamos a colocarle también un ID. El ID pueden colocarle de cualquier nombre, en mi caso lo voy a llamar Product List. Ok, vamos a guardar, vamos a refrescar y no vamos a ver ningún cambio aparente. Pero vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que yo agrego un nuevo o doy un clic en el botón, vamos a pasar esto dentro de esa fila. Y para hacer eso voy a crear una función llamada createNewProduct que va a recibir dos cosas. Va a recibir el nombre del producto y el precio. El nombre obviamente va a servir para mostrarlo y el precio me va a servir para agregar un total, es decir, para ir sumando los montos. Lo primero que voy a hacer es que este createNewProduct va a crear un elemento. Es decir, dentro del Ion Row, vamos a entrar aquí donde está, dentro de este Ion Row con este ID, adentro vamos a agregar por ejemplo un Ion Card, un Ion Item, etc. Pero eso no lo voy a agregar yo, sino lo vamos a hacer con JavaScript. Entonces, para crear un elemento con JavaScript, simplemente decimos document.createElement y adentro le damos el nombre del componente. Por ejemplo, quiero crear un Ion Card. Esto es código de JavaScript, pero como tenemos los componentes disponibles en esta página, podemos crear un componente llamado Ion Card. Dentro de este Ion Card, bueno, primero lo voy a guardar. Ion Card. Voy a colocar adentro de este recuadro un elemento llamado Ion Card Content. Entonces, de nuevo, document.createElement Ion Card Content, que es el otro componente que me permite colocar el contenido de la tarjeta. Entonces aquí voy a colocarle New Product Item. Vamos a colocarle, ya que este va a ser en realidad el contenido de la tarjeta. Entonces aquí lo que voy a hacer es que dentro del Ion Card voy a agregarle como elemento hijo el New Product Item. Y con esto ya tengo una tarjeta. Pero lo que quiero es colocar también un texto dentro de la tarjeta, dentro de este New Product Item. Entonces voy a hacer algo como esto. New Product Item. De hecho esto debería ser así. New Product Item.text content. Es decir, dentro del Ion Card Content voy a colocar un contenido de texto. Y como valor va a tener el nombre. Y va a estar concatenado con un símbolo de dólar. Bueno, un 2 puntos, símbolo de dólar. Y luego concatenado con el precio. Es decir, voy a colocar el nombre, 2 puntos, el precio. Así de simple. Y una vez he colocado esto, lo voy a agregar simplemente al Ion Card para que esté enlazado. Una vez agregado, luego vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este ID de esta fila que tiene el ID Product List. Vamos a añadirlo aquí. Document.querySelector Product-list. Y voy a guardarlo en una constante del mismo nombre. Product List. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir Product List quiero agregar un elemento hijo que va a ser este Ion Card, o vamos a llamarlo el New Product Item sería. O creo que es el Ion Card. Claro, el Ion Card porque es el que contiene todo. Ion Card. Ok, vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en este caso tenemos la función, pero no la estamos utilizando. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a llamar createNewProduct y le voy a pasar simplemente el nombre y el precio. Ok, ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí, vamos a refrescar para que no tengamos errores. Y voy a decir, voy a agregar una laptop Razer. Ok, voy a añadirle un precio, 5.000 o 50.000. Vamos a darle en guardar. Y esto crea una tarjeta, como pueden ver. Esta tarjeta al final lo que está permitiendo es simplemente tomar estos valores y mostrarlos. Por ejemplo, si tipeo otra cosa, por ejemplo laptop HP y no sé, le coloco 3000, guardar y se agrega. Ahora, ¿por qué no está abarcando todo el ancho disponible? Bueno, principalmente porque este Ion Card o la fila no le hemos definido, digamos, un call o no le hemos definido cuánto va a abarcar. Pero también podríamos hacerlo. Por ejemplo, este Ion Row, en lugar de escribirlo aquí, podríamos hacerlo como esto. Vamos a hacerlo de aquí. El Ion Row. Adentro podemos crear un Ion Call para decirle cuánto ancho va a abarcar, cuántas columnas va a abarcar. Y adentro voy a crear un Ion List. Y este Ion List tendrá el ID Product List, el ID anterior. Entonces dentro de este Ion List es donde se van a agregar ahora los elementos. Pero este Ion Call me va a servir para yo colocarle un size. Por ejemplo, cuánto quiero que abarque. Por ejemplo, le puedo decir de 12, que es el ancho máximo. O simplemente
puedo dejarlo así. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestra aplicación. Y por ejemplo, de nuevo, laptop, 1000, el precio, le doy guardar y ahora sí abarca todo. De esta manera es como funcionaría. De hecho, luego también podría agregar otro, mouse, 300, guardar y se agrega debajo. Ok, entonces de esta manera vamos a ir jugando con la interfaz. Ahora, esto de aquí, también quisiera agregar, por ejemplo, no solamente el botón de guardar, sino también quisiera limpiar o quisiera que automáticamente cuando agrego un elemento se limpie el formulario. Entonces vamos a añadir otra función. Vamos a ir en app.js y así como tenemos una función para crear un producto, también vamos a tener una función para limpiar la interfaz. Vamos a llamar esta función, vamos a llamarlo vamos a llamarlo clear inputs. Lo estoy separando en una función porque de esta manera luego puedo llamarlo cuantas veces quiero. No voy a tener que reescribir el código otra vez. Entonces vamos a añadir aquí otra función. Y esta función lo que hará es simplemente colocar el product name.value en vacío. Y también el product price.value en vacío. Es decir, va a resetear. Otra forma también es seleccionar el formulario, resetearlo y demás. Pero en este caso, como tenemos input simplemente, pues esto va a funcionar. Ok, ¿esto cuándo lo utilizaríamos? Bueno, una vez creamos un nuevo producto, lo que sigue es limpiarlos. Entonces vamos a decir clear, de hecho en plural sería, ya que tenemos inputs. Clear inputs. Ok, lo ejecuto. Y con esto limpiaría por defecto los inputs. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Por ejemplo, laptop 4000 y se agrega y se limpia el formulario. Ok, de hecho, esta misma función también podría llamarlo cada vez que dé un clic en el botón clear, ya que si yo tipeo algo y doy en clear, no limpia los formularios. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a decir button cancel.addEventListener. Cuando den un clic, quiero que ejecutes. De hecho, simplemente le doy el nombre de la función que quiero que ejecute. En este caso va a ser clear inputs. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y por ejemplo, de hecho aquí pasa algo. No se puede leer la propiedad addEventListener de null. Ok, creo que no está capturando el elemento. Vamos a buscar el button cancel. Vamos a buscar por aquí. Bueno, está en el ion row. Button cancel. Ok, lo he colocado mal. Vamos a cortar esto de aquí. El ID lo he colocado al final del ion button anterior. Debe ir en el ion button cancel. Entonces simplemente voy a colocarlo aquí. O al final. Da lo mismo. Y muy bien. Entonces estaría quedando así mi código. El segundo botón tiene el ID. Vamos a guardar y ahora sí vamos a refrescar. Y por ejemplo, si tipeo algo y doy clear, se limpian los elementos utilizando la misma función. Ahora, algo también bastante útil sería validarlos. Para validar los datos también podría crear otra función que se encargue simplemente de ver si está vacío o no. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a ir en nuestro addEventListener del botón guardar. Y antes de guardar o crear un nuevo producto, primero vamos a confirmar si están vacíos o no. Entonces esto lo hacemos con una condicional. Si por ejemplo, vamos a decir, si el precio es menor o igual a 0, pues no vamos a ejecutar lo que sigue debajo. Entonces simplemente vamos a ejecutar un return. Un return lo que hará es acabar aquí. Ya no va a continuar con lo que esté debajo, simplemente va a salir de la función. Entonces si le digo, si el precio es menor que 0, no quiero que ejecute lo que está debajo. Pero también quiero hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si están vacíos? Bueno, voy a crear una función que se encargue de validar eso. Esta función puede ser bastante simple, en una sola línea. Por ejemplo, puedo crear una función llamada isEmpty. Que se va a encargar de devolverme un valor booleano. Si el valor es false, significa que no está vacío. Si el valor es true, significa que está vacío. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir, vas a recibir como entrada un string. Si este string... Vamos a colocar, si ese string tiene ejecutando su método trim, que es para quitar los espacios al inicio y al final, tiene como longitud, por ejemplo, 0, pues no quiero agregarlo. O si en todo caso, para no escribir un número, voy a colocarle aquí un símbolo de admiración, y ese símbolo de admiración lo que hará es convertirlo a un booleano. Es decir, si el string está vacío, esto me va a devolver true. Si el string está lleno, pues al final me va a devolver false. Entonces yo utilizando simplemente esta función voy a poder confirmar si un valor está vacío o no. De hecho, aquí lo único que voy a hacer es decir lo siguiente. isEmpty, vamos a colocarle O, y aquí le voy a decir el valor que quiero confirmar si está vacío o no. Primero voy a confirmar si el nombre está vacío. Si el nombre está vacío, esto me va a retornar un true y se va a ejecutar la condicional y va a retornar. Si no está vacío, pues esto no se va a ejecutar. Lo que sigue va a ser confirmar si el precio es menor o igual a 0. Y así como tenemos esto, también podría confirmar. Está vacío el precio.
entonces esto me va a valer true o false. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, de hecho también podríamos hacer un mensaje por consola. Por ejemplo, not valid data, por ejemplo, datos no válidos. Vamos a refrescar y por ejemplo, si yo no tipeo nada aquí y no tipeo nada aquí y le doy guardar, aquí me dicen los datos no son válidos. Pero si tipeo algo aquí y tipeo algo aquí, por ejemplo, en el nombre y el precio y doy guardar, eso se agrega. Pero vamos a comprobar si agrego como nombre laptop, pero sin precio y lo doy guardar, me dice datos no válidos. Lo ha marcado en 2. Por ejemplo, si coloco un precio, 3000, y no coloco el nombre del producto y le doy guardar, datos no válidos otra vez. Entonces de esta manera estoy validando de una manera súper sencilla los datos o los inputs, ¿sí? Que no estén vacíos, que no sean menor o igual a 0, etc. Luego podrías añadir más validaciones dependiendo de lo que necesites. Pero todo esto lo manejas al final con tu framework o tu código de JavaScript. Ahora, con esto ya lo hemos validado. Pero quisiera colocar algo un poco más interesante que un mensaje por consola. Por ejemplo, mostrar una alerta al usuario. Para crear una alerta también existe un componente. Ese componente se crea también dinámicamente, pero voy a crear aquí una función para hacerlo. De hecho, voy a mostrarles primero la documentación. Vamos a buscar un componente llamado alert, ion-alert. Este componente lo que hace es que cada vez que das un clic, se muestra una ventana, una alerta, que tiene el estilo nativo del dispositivo, ya sea Android o iOS. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente crear esta alerta con JavaScript. Aquí me dice cómo hacerlo con JavaScript, tengo que crear una función. Bueno, en realidad, crear un componente llamado ion-alert, colocarle sus propiedades y simplemente añadirlo al body y luego ejecutar una función. Esto de aquí es lo que vamos a crear. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí debajo del... De hecho, arriba del isEmpty voy a crear una función llamada presentAlert. Presentar alerta. Y lo que voy a hacer aquí adentro es crear un elemento a través de document.createElement. Un elemento llamado ion-alert. Ok, este elemento lo voy a guardar aquí en una constante llamada alert. Y una vez lo agregado en la alerta, lo que voy a hacer es que el alert-header, que vendría a ser la cabecera, voy a mostrárselos. Vamos a ir aquí. Este vendría a ser, bueno, la cabecera es como un título más. Vamos a hacer esto. Voy a primero agregar el texto y ya luego se lo voy a mostrar. Vamos a colocar aquí como texto invalid data. Luego voy a colocar en alert.subheader, que vendría a ser como un subtítulo. Vamos a colocarle, por favor, verifica tus inputs. Ok. Luego voy a colocarle también un mensaje. Alert.message, que vendría a ser como el texto o el párrafo del mensaje. En este caso voy a colocarle incorrect name or price. O bien el nombre está incorrecto o bien el precio. Y luego voy a colocarle a través de una propiedad buttons los botones que quiero mostrar. Esto va dentro de un arreglo y cada ítem es un string. Por ejemplo, voy a colocar OK, o también podrías colocarle aceptar o como gusten. En este caso voy a colocarle simplemente OK, típico de la documentación. Y una vez hemos creado el elemento con sus propiedades, voy a añadirlo al HTML. Entonces simplemente voy a decir document.body, voy a decir append child. Voy a añadir al body, al cuerpo del HTML, este nuevo elemento llamado alert. Y una vez agregado, lo único que voy a hacer es empezar a ejecutar su método llamado present. Aquí no me da el autocompletado, no importa. Simplemente voy a decir alert present y luego voy a retornar con esto. Return. Lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Creo un elemento ion-alert, le coloco los datos que quiero mostrar y luego lo agrego al HTML. Una vez esto se agrega al HTML, ya puedo llamar su método present, que hace que aparezca encima de todos los elementos del HTML. Ahora, esto lo voy a ejecutar tan solo cuando los datos sean incorrectos. Entonces aquí voy a decir alert, present alert, lo he llamado. Vamos a guardar y vamos a verlo. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación, vamos a refrescar. Y por ejemplo, no voy a tipear ningún dato, le doy save y no se ha ejecutado. Ah, bueno, aquí está. Aquí está, por favor verifica tus inputs. Ese vendría a ser el header, este vendría a ser el subheader, el message y los botones. Entonces si le doy OK, esto obviamente desaparece. Pero observen lo siguiente, si doy un clic o un tap, aquí lo que hace es que me muestra los estilos con Material Design, que esto vendría a ser en Android por defecto. Pero si cambio por ejemplo aquí en iPhone X, por ejemplo para simular que estoy dentro de un iPhone, doy aquí en... De hecho vamos a refrescar. Como pueden ver ha cambiado los estilos. Obviamente aquí no luce muy bien, eso tendríamos que manejarlo mejor. Vamos a colocarle iPhone 6, 7, 8 Plus. Ok. Entonces, por ejemplo, pueden ver que los estilos han cambiado. Si le doy en Save,
también el mensaje cambia o el estilo del mensaje cambia. Como pueden ver, ahora utiliza los estilos de iOS. Entonces, dependiendo del sistema, esto va a cambiar los estilos. En este caso voy a volver con el Galaxy, por ejemplo. Y los estilos cambian. Por defecto está con el Material. Entonces, ahora ya tenemos una manera de mostrar alertas. Pero no tan solo vamos a dejarlo allí, sino que voy a tratar de mostrar también este total. Este total de aquí quiero cambiarlo. Quiero que cambie cada vez que agrego un producto. Por ejemplo, que si agrego un producto laptop y que sea 29.99. Quiero que se muestre aquí el total, que los datos se vayan sumando. Entonces, para hacer eso es muy sencillo, ya que estamos en JavaScript, vamos a ir aquí en nuestro button save y luego de crear el producto, de mostrarlo por pantalla, o también podríamos hacerlo antes, vamos a crear una variable que se encargue de almacenar todo esto. De hecho, voy a ir aquí, arriba de todo esto, y voy a crear una variable llamada total, que esté en 0, en número, que empiece en 0. Ok, este valor total. De hecho, para poder mostrarlo en esta parte tengo que capturar también este elemento. Creo que no lo he hecho, vamos a verlo. Aquí está ese elemento, es un párrafo. Ok, entonces el párrafo total va a quedarse, pero lo que quiero es cambiar el número 30 por ejemplo, quiero que eso cambie. Entonces voy a colocarlo dentro de un span. El span quiero que tenga un ID que sea por ejemplo total. Ok, entonces vamos a ir aquí en app.js. Vamos a decir document.querySelector. Vamos a capturar el ID llamado total. Esto lo voy a guardar en una constante que diga total, o podríamos llamarlo en realidad de cualquier manera. En este caso voy a llamarlo total output para que no tenga el mismo nombre que la variable que se encarga de almacenar, digamos, la suma de los datos o la suma de los precios. Entonces, una vez creo el producto, lo que voy a hacer es que el total lo voy a incrementar en la suma del total actual más el precio. Así de simple. Pero para resumir esto en unos cuantos caracteres, puedo hacer esto también. Puedo decirle más igual. Esto es código de JavaScript básico. Y si en todo caso me pasa un string y quiero sumarlo de todas maneras, también puedo pasarle un más y esto lo va a convertir en un número. Adicionalmente, si luego le pasamos, por ejemplo, a través de la interfaz un string, esto se va a convertir y se va a sumar al total. Esto ya depende de cómo manejen su aplicación. Con JavaScript se maneja de esta manera. Pero si utilizan frameworks, obviamente van a tener ayudas de, por ejemplo, TypeScript o un linter que les va a ayudar a mejorar este asunto de los números. Ok, con esto ya tenemos la suma del total. Luego tenemos que mostrarlos. Entonces, simplemente como aquí tengo el total output, le voy a decir total output text content va a ser igual al total. Así de simple. Y esto se va a mostrar por pantalla. Vamos a verlo. Vamos a refrescar. Por defecto deberíamos empezar en 0. Vamos a colocarle en 0. Vamos a refrescar. Vamos a colocar el laptop en 300.99. Vamos a darle en guardar. Y esto cambia, 300.99. Vamos a añadir otro producto. Por ejemplo, vamos a añadir mouse en 29.99. Vamos a darle guardar. Aquí está el segundo producto. Y esto también se añade. Es decir que de esta manera vamos a ir añadiendo más elementos. Y aquí tenemos el total en la parte superior. Por ejemplo, vamos a colocarle otro keyword que sea en $1, por ejemplo. Esto debería cambiar simplemente el tercer elemento. Y aquí está, 331. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra manera de entender cómo funcionan los componentes de Ionic. En resumen, Ionic es tan solo un conjunto de componentes que sirve para crear la interfaz. Pero no queda aquí. Como les dije, Ionic en su versión 4 ya no tiene tan solo el objetivo de crear aplicaciones móviles, sino crear aplicaciones web y a su vez también crear aplicaciones móviles con el mismo objetivo o con el mismo código base. Por ejemplo, vamos a quitar aquí este Toggle Device Toolbar, vamos a quitar el tamaño del dispositivo móvil y si quitamos la consola, esto no luce nada bien. Estamos dentro de una aplicación web y todo está abarcando el ancho máximo y demás. Tan solo luce bien cuando estamos dentro de un tamaño de dispositivo móvil. Pero también Ionic nos da unas clases para que esto luzca como si fuera una aplicación web de un tamaño, por ejemplo, de un monitor. Vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en nuestro Ion App, Ion Header. Todo esto tendríamos que colocarlo dentro de un Ion Grid. Entonces vamos a ir aquí en el Ion Content, que vendría a ser lo principal. La cabecera creo que está bien, porque está justo a los extremos. Pero el Ion Content es el que no luce bien. Entonces el Ion Row, que es la fila, es el contenido que abarca toda esta parte de aquí, el contenido horizontal. De hecho también podemos verlo. Vamos a abrir de nuevo las herramientas para desarrolladores.
Vamos a ir en elementos. Vamos a abrir el body, Ion App, Ion Header. Aquí está el Ion Content. Y Ion Grid tenemos justo aquí. Y el Ion Row. Este es el primer Ion Row. Ok, este Ion Row adentro tiene un Ion Call. Aquí está. Este Ion Call por defecto está abarcando todo el ancho máximo. Pero nosotros podemos decirle que tan solo abarque, por ejemplo, 4 columnas. Para hacer eso vamos a ir aquí. Y en el Ion Call le voy a dar una propiedad llamada Size. Y aquí le voy a decir que esté en 4. Pero el size le tengo que decir si es tamaño mediano, largo, pequeño, etc. Entonces aquí le voy a decir "-md" para que esté en tamaño de pantalla mediano. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y como pueden ver, ahora luce un tamaño tan solo en las 4 columnas, en la tercera parte de la pantalla. El asunto es que si vemos en el dispositivo móvil, esto al final no se ve afectado. Porque nosotros le estamos diciendo que tan solo en tamaño de pantalla medio se va a ubicar de esa manera. Ahora quisiera que también esté centrado. Bueno, quisiera que el espacio, que deje unos cuantos espacios aquí a la izquierda. Entonces a eso se le llama offset. Y les voy a decir también que esos espacios tan solo lo agregue cuando estamos en tamaño de dispositivo mediano. Vamos a colocarle también de 4. Y si refresco, esto se coloca al centro. Y esto no afecta en nada al dispositivo móvil, ya que esto tan solo va a ser afectado de nuevo en tamaño de pantalla medio. Ahora, ¿qué pasa si agrego un nuevo producto? Laptop 300, guardo. Ok, se ve bien aquí en tamaño de dispositivo móvil. Pero si lo coloco en tamaño de dispositivo web, no se ve nada bien. Entonces también quisiera aplicar los mismos estilos. Vamos a ir aquí en el segundo Ion Row, Ion Call. Vamos a colocarle size-md de 4. De 4. Lo mismo, offset-md de 4. Vamos a guardar, vamos a refrescar. De nuevo vamos a probar laptop 300. Se agrega el elemento, si lo muestro en dispositivo móvil, también se ve bien. Entonces de esta manera estamos dando soporte a nuestra aplicación web, tanto para que funcione dentro de un navegador como para que funcione dentro de un dispositivo móvil. Y obviamente esto no es lo único que puedes hacer en Ionic, esto es lo extremadamente básico, esto es tan solo para crear interfaces. También puedes empezar a hacer peticiones HTTP para traer datos de servidores externos, utilizar bibliotecas de la web, por ejemplo Google Maps, si quieres mostrar un mapa dentro de pantalla, o acceder a las APIs nativas del navegador, por ejemplo la cámara o los sensores, etc. Esto es tan solo lo más básico. Pero con esto ya tienen idea de qué es Ionic. Es tan solo un conjunto de componentes que te permiten crear la interfaz de tu aplicación, tanto sea web o aplicación móvil, o incluso también es posible utilizarlo en aplicaciones de escritorio con Electron, ya que es tan solo de nuevo un conjunto de componentes. Muy bien, y eso ha sido todo por nuestro video del día de hoy. Luego futuro voy a crear también Ionic utilizando frameworks, por ejemplo Vue.js, Angular y React. Y vamos a tratar de convertir esas aplicaciones utilizando su compilador o su herramienta llamada Capacitor, que nos permite poder convertir al final toda esta aplicación que estamos viendo en una aplicación móvil para Android y una aplicación móvil para iOS. Pero en este caso no he querido hacerlo porque es una aplicación extremadamente simple, entonces va a tomar algo de tiempo configurar, instalar Android Studio y demás. Por ahora solo lo voy a dejar aquí, pero en futuros videos voy a enseñarles cómo convertir esta aplicación o cualquier otro tipo de aplicación desarrollada con Angular, React o Vue en una aplicación móvil nativa o en una aplicación móvil que esté dentro de un WebView. Son conceptos ya de Ionic, pero al menos por este video ya tienen una idea. Así que nos vemos muy pronto. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.